Gustavo estaba atrapado en un embotellamiento, apretando el volante con una fuerza increíble. Siempre hay muchos autos en esta ciudad a esta hora. Intentó salir del trabajo temprano para evitar el atasco, pero no pudo. Ahora tenía que moverse pacientemente en esta interminable fila de autos. Maldición, murmuró Gustavo, golpeando fuertemente el volante con las manos. Sus nervios estaban al límite, pero intentaba controlarse. Tenía que mantener la calma por Emilia. Entendía que mostrar ira solo empeoraría su miedo y ansiedad. Todo estará bien. Solo tienes que creer y esperar. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Gustavo cerró los ojos y repitió esas palabras, balanceándose ligeramente hacia adelante y hacia atrás. Inhaló profundamente, abrió los ojos y sintió que alguien lo miraba. Se volteó, había un auto junto a él en el atasco. El conductor lo miraba con cierto asombro y un toque de disgusto. Gustavo sonrió ligeramente, tratando de transmitir que era una persona normal, pero el conductor pensó lo contrario. Hizo un gesto grosero con la mano, cerró la ventana y se apartó. Gustavo sintió como una nueva ola de ira bullía dentro de él. Parecía que hoy todo el mundo estaba en su contra. Esperaba que no hubiera atascos en la carretera, y que pudiera aliviar la tensión hasta que finalmente llegara a la ciudad, y fuera al hospital. Su hija, Emilia, había estado en el hospital durante varios meses. Hace un año le diagnosticaron una enfermedad cardíaca que, inexplicablemente, solo se manifestó ahora. Los médicos no podían explicar por qué no detectaron la enfermedad antes. Tal vez fue un error de los profesionales médicos, o tal vez fue debido a la adolescencia, que provocó un empeoramiento de su condición, nadie lo sabía. Pero Emilia necesitaba una operación. Se prepararon para la operación durante varios meses. Emilia se sometió a múltiples análisis y exámenes. Fue hospitalizada hace varios meses porque su condición empeoró repentinamente. Necesitaba estar bajo la estrecha supervisión de especialistas. Gustavo frunció el ceño, reflexionando sobre cómo todo podría haber sido aún peor si él y su esposa no hubieran hecho todo lo posible. Tuvieron que gastar mucho dinero para asegurar que su hija pudiera permanecer en el hospital todo este tiempo. Afortunadamente, la familia tenía suficientes recursos, no eran pobres. Si la salud pudiera comprarse con dinero, Gustavo habría dado todo lo que tenía sin dudarlo. Ahora, cada día el hombre viaja a la ciudad vecina donde está el hospital. Dedica una hora en la carretera para ir y otra hora para volver, solo para pasar 20 minutos con su hija. No podía permitirse perder ese día. Si llegara más tarde de lo habitual, le negarían la visita, y todo ese viaje sería en vano. Finalmente, los autos comenzaron a moverse. 10 minutos después, Gustavo ya estaba en la salida de la autopista, pero allí lo esperaba una sorpresa inesperada: se estaba quedando sin gasolina. No tendría suficiente combustible para llegar a su destino. Maldición, maldijo de nuevo. Tendría que parar en una gasolinera. Sin duda, también habría una enorme fila allí, lo que agregaría al menos media hora de retraso. Aumentó la velocidad y comenzó a mirar hacia adelante con atención para no perder la primera gasolinera disponible. Y de hecho tenía razón, ya había una fila allí. Gustavo frunció el ceño y se detuvo donde había un poco menos de autos. Su ira se intensificó aún más, cuando notó que el despachador en la fila adyacente estaba atendiendo los autos más rápido, y la fila allí se movía más rápido. Ese despachador ya había atendido 4 autos, mientras que la fila donde estaba Gustavo solo se había movido un auto. ¿Por qué está tardando tanto?, dijo el hombre con disgusto, tratando de distinguir al lento chico. Tenía alrededor de 20 años, y su rostro parecía enfermo, horriblemente pálido. Gustavo se sorprendió de qué tipo de personas contrataban para ese trabajo. Aquí se necesitaba ser rápido, y él caminaba como si fuera a desmayarse en cualquier momento. Hoy definitivamente no era el día de suerte de Gustavo. Los autos que estaban detrás se dirigieron hacia el despachador, que manejaba rápidamente y con destreza. El chico manejaba hábilmente con sus manos, e incluso algunos conductores le estaban dando propinas. Pero Gustavo decidió quedarse en esa fila. Ya había entendido que llegaría tarde al hospital, y no lo dejarían pasar. Podría incluso no ir en absoluto. Todo eso se volvió sin sentido. Pero quería desatar su ira contra alguien, así que Gustavo esperaba ansiosamente su turno.
Decidió que ese chico pagaría por todos los contratiempos que le habían ocurrido ese día. Estaba a punto de desatar toda su furia sobre él. Solo después de 25 minutos la fila llegó hasta Gustavo. Ni siquiera pensó en que hoy era viernes. Mucha gente había trabajado toda la semana, y al final de la semana se dispersaban para hacer sus cosas. Por eso se formó esa larga fila. ¿Realmente era culpa del despachador? Pero a Gustavo no le importaba. Tan pronto como salió del coche para pagar, comenzó a burlarse del pobre chico. Finalmente llegué aquí. Ya pensé que tendría que quedarme a pasar la noche aquí. El chico entendió que esta réplica iba dirigida a él, pero guardó silencio y comenzó a abrir la tapa del tanque de gasolina. Gustavo miró despectivamente su uniforme. En el distintivo estaba escrito su nombre, Sebastián. Sebastián, le dijo Gustavo. Cuando te hablan, debes responder. O te comiste la lengua. O tal vez estás enfermo. ¿Desde cuándo contratan a idiotas como tú? Sebastián miró a Gustavo, frunció el ceño, pero no respondió. Simplemente se quedó parado, con las manos en los bolsillos. Gustavo se rió con desdén. ¿Por qué te quedas callado? Después de todo, estaba hablando contigo, si no lo entendiste. ¿Y qué exactamente quieres que te diga? Respondió el chico. Su voz era calmada y tranquila. El rostro pálido del chico irritaba aún más a Gustavo. Mira qué tranquilo está, como si nada en el mundo pudiera sacarlo de su equilibrio. Pero le mostraré quién manda aquí, pensó, y dijo en voz alta. ¿Has decidido ser grosero conmigo? ¿Quién te crees que eres para responderme así? Sebastián miró al cliente con atención. ¿Acaso te he sido grosero? Te estoy hablando con cortesía. Si no sabes quién soy, te lo diré. Soy Sebastián, trabajo aquí. ¿Hay algo más que quieras saber de mí? Gustavo sintió que su ira empezaba a hervir. Se acercó más al chico. ¿Por qué hablas conmigo como si fuera un idiota? Veo tu nombre en el distintivo, sé cómo te llamas. Quiero saber por qué un insolente como tú trabaja aquí. Estás aquí para atenderme a mí y a otros conductores. Este comportamiento es inaceptable. Sebastián miraba a Gustavo, sus ojos estaban enrojecidos, inflamados, y temblaba ligeramente, como si estuviera a punto de desmayarse. De repente, a Gustavo le pasó por la cabeza una sospecha. ¿Tomaste algo prohibido? Eres tan extraño y pálido, como si no te alimentara tu mamá. ¿O tal vez te están reteniendo aquí ilegalmente? Sebastián palideció aún más, y Gustavo vio que sus palabras ofensivas finalmente habían alcanzado su objetivo. Era evidente que la irritación del chico estaba comenzando a filtrarse a través de su calma. Su voz ya no sonaba tan tranquila cuando se dirigió a Gustavo. ¿Por qué dices eso? Todo eso es mentira. Tengo 21 años y soy mayor de edad. Me alimento bien, y mi mamá ya no está en este mundo. Por supuesto, puedes quejarte de mí, pero todas tus acusaciones son infundadas. No tengo esos hábitos perjudiciales de los que hablas. Has formado una opinión equivocada sobre mí, y no entiendo por qué reaccionas tan agresivamente hacia mí. ¿Te he ofendido de alguna manera? ¿He hecho algo ilegal? ¿O simplemente estás descargando tu ira debida sobre mí? La disputa entre el cliente y el empleado de la gasolinera atrajo la atención de otros conductores. Nadie intervino, todos simplemente observaban con interés cómo se desarrollaba la situación. Nadie defendió al chico al que Gustavo estaba gritando. Todos simplemente esperaban para ver qué sucedería a continuación. Gustavo se dio cuenta de que había tocado una fibra sensible en Sebastián. Voy a hablar con tu jefe ahora mismo, y entonces sabrás lo que pienso de ti. Eres demasiado insolente. Parece que nadie te ha enseñado a respetar a los demás. El chico permaneció en silencio, Gustavo se enojó aún más. Por tu culpa perdí una reunión importante con alguien cercano hoy. Te mueves lentamente, trabajas lentamente, retrasas a todos. Y yo debería haber estado en otra ciudad hace mucho tiempo. Por tu culpa, todos mis planes se arruinaron. No sé si estás fingiendo ser estúpido o si es cierto, pero pagarás por arruinarme el día. El chico de repente se puso pálido como si toda la sangre le hubiera sido drenada. Sus ojos comenzaron a cerrarse. Perdió el equilibrio y se deslizó hacia abajo, directo al asfalto.
Gustavo observaba con sorpresa lo que estaba sucediendo. De repente, varios otros conductores y una empleada de la gasolinera corrieron hacia él. Los hombres levantaron a Sebastián y lo llevaron hacia el café donde vendían aperitivos y dulces. Lo colocaron en un banco y elevaron sus piernas, alguien ya estaba llamando a la ambulancia. Gustavo se dirigió a la empleada de la gasolinera con irritación. ¿Realmente está enfermo? ¿Por qué de repente perdió el conocimiento? ¿Por qué lo contrataron para este trabajo? Está débil y enfermo, esto es peligroso. No solo no puede hacer su trabajo, sino que también representa un peligro para los demás. La chica respondió con irritación. No es por enfermedad. Sebastián es donante de sangre, dona con frecuencia. Su madre murió de una enfermedad que requería transfusiones de sangre. No pudo darle lo suficiente para salvarla, pero desde entonces ha estado donando sangre regularmente en su memoria. Su grupo sanguíneo es raro y su sangre salva vidas. Está ayudando a una chica de nuestra ciudad que está hospitalizada en la ciudad vecina. Donó sangre y luego vino a trabajar. Necesita el dinero para pagar las deudas después de la muerte de su madre. Está solo, no tiene a nadie que lo ayude, así que trabaja mucho y dona sangre. Y para esta chica, donó sangre completamente gratis. Dijo que estaría feliz si salva la vida de alguien. Por eso está tan débil hoy, además, está muy preocupado por esta chica. Gustavo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, se sintió mal. Dios mío, ¿qué había hecho? Después de todo, era su hija la que necesitaba sangre, y tenía un grupo sanguíneo raro, lo que hacía que encontrar un donante adecuado fuera muy difícil. Sebastián había donado sangre para su hija. El chico lo hizo por ella. Se podría decir que estaba directamente relacionado con su salvación. ¡Qué pesadilla! Gustavo había dicho tantas cosas horribles, y el chico lo había escuchado tan tranquilamente, conteniendo sus emociones. Era insoportable. ¿Cómo podía arreglar todo esto ahora? Gustavo habría dado cualquier cosa para retroceder y deshacer todas las palabras que había pronunciado. Se sentía tan avergonzado que quería que la tierra se lo tragara. Sebastián se recuperó unos minutos más tarde. Le trajeron un té dulce y algo de comida. Pasó otros 15 minutos en la mesa del café, mientras Gustavo permanecía sentado en su coche cerca, sin apartar la vista del chico. Cuando Sebastián ya estaba a punto de volver al trabajo, Gustavo salió del coche y lo llamó. Sebastián, ¿podemos hablar? Por favor, te lo ruego mucho. El chico se quedó inmóvil, esperando una nueva ronda de insultos. Estaba preparado para decir todo lo que pensaba sobre ese hombre. Que lo despidieran si querían, pero ya no podía quedarse callado. Pero el comportamiento de Gustavo resultó ser inesperado. Perdóname, realmente fui un tonto. No hay palabras suficientes para expresar mi arrepentimiento. Entiendo que no tengo excusa, pero realmente me cuesta mucho ahora. Una persona muy cercana está gravemente enferma, y tengo miedo de perderla. Tenía que encontrarme con ella, y llegué tarde no por ti, sino por todas las circunstancias en general. Perdóname por haber descargado mi ira sobre ti. No tienes la culpa de nada. Sebastián miró a Gustavo con comprensión. Parece que realmente estás mal si te permitiste tal comportamiento. No puedo juzgarte, pero no te guardo rencor. Yo mismo he enfrentado situaciones similares, sé lo difícil que es preocuparse por los seres queridos. Pero ten cuidado, no todos son tan pacientes como yo. La próxima vez podrías encontrarte con alguien que no sea tan tolerante. Tengo que irme a trabajar. Espero que tu persona cercana esté bien. Sebastián se fue, y Gustavo dijo en voz baja. Estará bien, porque tú le salvaste la vida. Gustavo se dirigió a casa, consciente de que hoy no podría llegar al hospital. En su lugar, solicitó a la enfermera organizar una videollamada con Emilia. Iría al hospital al día siguiente, pero hoy se dio cuenta de que este día no había sido en vano. Había aprendido una lección que recordaría toda su vida, y por eso estaba dispuesto a agradecer al chico que le había enseñado esa lección. Al día siguiente, Gustavo regresó a la gasolinera y se encontró con el jefe. Dejó $10.000, que el jefe debía entregar a Sebastián como un premio por su excelente trabajo. Tal vez toda esta situación pareciera extraña para el chico, pero a Gustavo no le importaba. Sabía que Sebastián no aceptaría el dinero sin más, pero lo necesitaba mucho.
Que piense que lo estaban premiando por su diligencia. Gustavo sonrió. Estaba seguro de que nunca más permitiría que la ira se apoderara tanto de él.